Estoy en comunicación vía Zoom con el licenciado Jorge Merlo-Fadel, psicólogo, sexólogo. Bienvenido. ¿Cómo está? Hola, Pin, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bienvenido a la primera nota. Bueno, bien, licenciado, hablemos por qué es importante la salud mental. La salud mental, digamos, como toda salud en general, digamos, la física también, es la que nos permite, digamos, manejarnos en la vida con armonía, placer y sintiéndonos en forma saludable, digamos, ¿no? Sí. Bueno, bien, ¿qué es lo que puede afectar a nuestra salud mental? Hablemos de factor de riesgo. ¿Cómo sabemos que tenemos una buena salud mental y cómo podemos saber que algo está pasando, que no está bien? La salud mental está en equilibrio cuando el ser humano, digamos, o cada uno de nosotros se encuentra en armonía y donde la persona se encuentra dentro de ese equilibrio, no provocándole ningún estado de alerta ni ningún estado de angustia. Bien, licenciado, por ejemplo, hablemos sobre salud mental. Bueno, la pandemia, ¿cuánto influyó en la salud mental de las personas? La pandemia, digamos, como yo siempre decía y de alguna manera se terminó cumpliendo, que yo no le tenía tanto miedo al bicho de por sí, digamos, al que provocó la desestabilización en tanto y en cuanto el COVID, sino todo lo que dejó a posterior, ¿no? O sea, lo que provocó en cuanto a la salud mental el COVID. No nos tenemos que olvidar que durante 2 años estuvimos en estado de emergencia, por decirlo de alguna manera, respecto de estar encerrados y de alguna manera sin tener el contacto común, cotidiano que solemos tener con otras personas, este aislamiento, esta cuestión, digamos, del encierro, ha provocado en los pacientes, en la gente que hoy llama a nuestros consultorios pidiendo consulta, ha afectado muchísimo la conducta de la gente, sobre todo la incertidumbre, ¿no? Esto de no saber realmente por dónde estaba, de qué manera estaba, cómo te contagiabas. Todo esto provocó un estado de ansiedad terrible. Bien, estaba pensando esto, ¿no? Bueno, cuando hablamos de salud mental, pienso, las personas que se criaron en un hogar violento, ¿cómo es la salud mental? ¿Cómo afecta un hogar violento? Lo ambiental sobre todo, ¿no? Sí, por eso fíjate que los que tenemos una mirada mucho más holística, más integrativa acerca del tratamiento de la salud mental, eh, hoy siempre se le ha llevado como demasiado, el ojo se ha puesto sobre lo congénito, lo genético, digamos, en cuanto a lo que tenía que ver con la ruptura, digamos, del equilibrio en cuanto a salud mental. Hoy, por suerte, todavía se le suma aún más esto que decís vos, o sea, esta cuestión de la epigenética, o sea, lo que hace al contexto de las conductas humanas, o sea, tiene un aporte muy grande lo congénito y lo genético, pero también hay que tener en cuenta lo que es la epigenética, que es el condicionante donde la persona se desarrolla. Como preguntás vos en este momento, el tema de los hogares donde hay violencia, donde se ejerce una cierta violencia, seguro que se va a tener una persona, digamos, o un niño o un joven que va a padecer, digamos, algún que otro trastorno para su desarrollo, digamos, normal, ¿no? Bien, en esos casos, ¿cómo cuidamos nuestra salud mental? Digamos, primero tenemos que arreglar adultos rotos, ya lo sabemos eso, para que se pueda hacer una mejor crianza. Pero bueno, ese niño está en ese hogar. ¿Cómo atendemos a ese niño? ¿Cómo atendemos a esos padres que ejercen la violencia? Fíjate que ¿Cómo podemos yo cuando... despertar a a esos padres para decir que, bueno, ejercer la violencia tiene sus consecuencias, sobre todo en un niño, ¿verdad? Vos sabés perfectamente que muchas veces, digamos, es repetitiva la cuestión de los modelos familiares y del modelaje de una conducta. Entonces,
se copia mucho por aprendizaje vicario todo esto, por lo que uno ve y lo que se nos repite en nuestra cadena de nacimiento y en el contexto en el que hemos sido criados. Lo que yo creo que ahí lo que tiene que empezar a trabajar mucho más fuerte serían todas las cuestiones de prevención, que es a través de la educación, a través por ejemplo, del colegio, de la escuela de los chicos, de los asistentes sociales, para ir a visitar esos hogares. O sea, yo creo que se está haciendo, pero me parece que aún todavía no alcanza. Hay mucha violencia, hay mucha, ¿cómo te podría decir? Es como desparejo, digamos, ¿no? Todo lo que atañe al tema de la prevención. Sí, a mí Entonces, sí, 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 sí. Sí, me interesa hablar de la violencia porque se habla poco y es algo que cabe hablarlo un poquito más, ¿no? Sin ser prejuiciosos ni nada, simplemente para hablar, o sea, que esos padres puedan entender bueno, que un niño no se lo puede criar con violencia, que un ambiente violento genera una mala salud mental, tanto para los padres como para ese niño. a mí me encanta esto que estás preguntando y esto que estás Muchas diciendo, gracias, licenciado. porque vos fíjate una cosa interesante también. No se llama solamente violencia al golpe, al grito No, hay distintos tipos de violencia. Claro, cuando vos ves Nómbrelas, por que... favor. Y está la violencia que también se ejerce cuando se tiene hambre, ¿no? O sea, cuando no alcanza la plata para que la gente pueda comer dignamente, también es una forma Totalmente. de violencia. Sí, porque no es lo mismo un hogar donde hay un trabajo, donde la familia es amorosa, donde ese niño puede ir tranquilamente al colegio, que un hogar donde no alcanza la plata, donde ya hay padres bueno, que también vivieron ellos la violencia y lo tienen naturalizado y lo ejercen, o tienen algún tipo de adicción. Digo, no es lo mismo un hogar donde más o menos está equilibrado con un hogar donde falta el dinero, o hay una madre criando sola hijos, no puede darle lo que quiere, ¿no? Digamos, no es lo mismo. A, B, no es lo mismo. Exactamente. ¿Está bien explicado más o menos? Sí. Comparto con vos cada punto de lo que estás diciendo, gracias. porque realmente allí lo que justamente diste como ejemplo está bien marcada la violencia. Cuando no te contestan también es violento, cuando te contestan de manera agresiva con un exabrupto también es violencia, cuando no hay educación también es violencia. O sea, hay que ver y analizar los casos cada uno. La negligencia es violencia. También, sí. El abandono es violencia. Sí, sí, también, ¿no? Digamos, cuando un niño necesita la atención, no se le da esa atención, ¿no? Correcto. Hay muchos tipos de violencia. Puede ser que siempre se habla de la física, pero también hay que hablar la violencia psicológica, económica. Hay varios tipos de violencia. Bueno, me parece interesante esto de poder ayudar bueno, a quien sea que lo esté viviendo, esto de pedir ayuda. ¿Por qué no se le da bola a la salud mental? ¿Por qué se lo deja en un costado? ¿Por qué tanto se arregla por fuera uno y no se le da bola a la salud mental? Yo creo que, mira, hay un dicho que comúnmente solíamos decir en la facultad, que es agresivo o duro cuando lo digo, pero en el fondo tiene mucho de cierto, sí. Que los locos no votan, ¿no? Entonces, pensá que todo lo que tiene que ver con la salud mental propiamente dicha nunca ha sido prioritario, digamos, para la política y los gobiernos. Entonces, siempre ha sido dejada de lado. Entonces, reestructurar todo un sistema, digamos, como para poder empezar a darle el lugar que amerita y que corresponde a la salud mental, creo que va a llevar un tiempo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque digamos, una salud, digamos, no tenemos salud mental, nosotros enfermamos, es así, somatiza el cuerpo. Licenciado, para cerrar la nota, con el tiempo, ¿puede cambiar nuestra salud mental? Por ejemplo, ¿por qué situaciones puede cambiar nuestra salud mental? Así como lo que estamos hablando nosotros en este momento y un montón de personas que tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas juntos. Yo creo que de a poco las sociedades y los movimientos sociales
que vayan a venir haciendo estas cosas así como haces vos, visibilizando, Gracias. hablando, reuniéndonos, Sí. juntándonos para tirar todos para un mismo lado. Por supuesto que puede cambiar la salud mental. Vos pensás que yo por ejemplo, yo soy especialista en trastornos de ansiedad. Mira. Cuando yo hace 30 años atrás, cuando comenzaba a meterme en el tema, ni se sabía lo que eran los ataques de pánico y se los maldiagnosticaban. Fue pasando los años, nos fuimos especializando en lo que nos gustó el tema, y hoy, por ejemplo, sabemos explicar, al menos cuando una persona está teniendo un ataque de pánico, y no mezclarlo con otra cosa. Entonces yo creo que en la medida que todos nos metamos, que todos trabajemos, que todos hablemos, que eduquemos y que hagamos psicoeducación, es la mejor manera, digamos, para lograr una ruptura de la inercia que suele provocar a veces los lugares donde no nos metemos. Bien, licenciado, porque tenemos que cerrar la nota. Lo que propongo es, si uno se siente mal y le están pasando cosas, que no tenga vergüenza, porque la verdad es que todos nos podemos sentir mal, podemos tener algún inconveniente o varios, ¿no? Durante toda la vida. Entonces digamos, che, no me siento bien, me está pasando, siento cosas que no es común. Bueno, voy a consultar con un profesional. Hablar con un profesional no es de locos, al contrario, estoy queriendo saber qué me está pasando, cuidarme, digamos, estoy invirtiendo en mi salud. Porque hay mucha gente que dice, no, ¿cómo vas a ir al psicólogo? Como está mal visto. Y en realidad tiene que estar bien visto cuando uno lo que hace es invertir en la salud de uno, ¿verdad? Exactamente. Que pidan ayuda, que no tengan vergüenza. Que muy todos, cierto lo que decís, sí, muy cierto. lo aconseja. Yo siempre le digo que cuando ellos necesiten, quien sea, y sobre todo Sí. los televidentes, Claro. necesiten saber, que pregunten, están todas las redes nuestras, que al menos yo hablo por mí, Sí. yo gustosamente siempre respondo, porque es muy interesante tener educada a la sociedad y a la gente que nos sigue, que realmente le ha gustado a lo mejor algo que dijimos y necesitan saber. Por supuesto, porque esto de que se vea bien querer tener buena salud mental, ¿sí? O sea, no arreglarnos por fuera, sino arreglarnos primero por dentro, ¿no? Que es fundamental eso. Bueno, licenciado, ¿algo para decir para cerrar la nota? No, solamente primero, bueno, agradecerte muchísimo el espacio. Me encanta que haya muchas más ping en un montón de lados para que nos permitan llegar a la gente. Me emociona, gracias. Que bueno, que la gente lo que necesite, si necesita preguntarme, ustedes allí están pasando mi página web, pero también pueden ingresar a mi Instagram, @JorgeMerloFadel, y preguntarme lo que necesiten, que gustosamente se los voy a responder. Y que vayamos todos para un mismo lado, que justamente lo más importante de todo es comenzar a hacer para que todos podamos tener buena salud mental y un bienestar general, ¿no? Hagamos cosas para tener un bienestar general. Bien, licenciado, lo espero un día en piso, cuando tenga tiempo. Con muchísimo gusto. Un placer. Gracias. Hermosa entrevista. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Gracias, muy amable. Adiós.